que llegamos a un punto muy importante dentro de la epístola, que es la parte que tiene que ver con el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les decía que pues nosotros vivimos sin ver al Señor Jesús, pero le amamos. Vivimos confiando en su palabra, creemos en ella profundamente. Para nosotros es nuestra regla de fe y práctica. La palabra de Dios para nosotros tiene un peso grande. Creemos las cosas que nos ha dejado establecidas aquí el Señor, pero todo esto lo creemos por la gracia de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, por la obra de regeneración que se ha hecho en nuestras vidas, porque ahorita somos los bienaventurados que no hemos visto, pero hemos creído, como dijo el Señor. Entonces, cuando llegamos a este tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, es ver la realidad, ya no oscuramente, sino cara a cara, ya no como en un velo, sino en una realidad plena. La seguridad que el Espíritu de Dios nos ha dado se vuelve una realidad en ese momento de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Primera de Corintios está presente la segunda venida de nuestro Señor. Y tiene diferentes énfasis. Y a manera de introducción, para llegar ya al pasaje que queremos ver, quiero hacerles una declaración de estas ideas. Vaya. La primera cosa que nosotros vemos en los pasajes que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos libres de la ira que vendrá. En el capítulo 1, versículo 9, podemos leer: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando nosotros nos convertimos, igual que los tesalonicenses, nosotros también, recibimos, amamos a las personas que nos traen el mensaje de salvación. No los rechazamos, los recibimos, como lo hicieron los tesalonicenses. El Espíritu del Señor nos lleva a la conversión, transformando nuestras vidas de tal manera que dejamos los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y empezamos en este caminar. Pero hay algo que nos queda también establecido a los creyentes, y es que nuestra esperanza está en esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Entonces nosotros estamos ante la expectativa de la venida del Señor Jesús. Todo creyente no solamente acepta que ha sido perdonado sus pecados, no solamente acepta que ha sido justificado, sino que también confía y cree y recibe en esa misma fe, esa misma certeza, que el Señor Jesucristo viene nuevamente. Pero hay algo más que esto que es extraordinario, y es: Él nos viene y veremos la realidad de que Él nos libra de la ira venidera. Cuando hemos venido al Señor Jesucristo, somos salvos, hermanos. La ira sobre el pecado que Dios descargará ya no estará sobre nosotros, porque nosotros hemos sido justificados por el Señor, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús predicó: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No condenación. Y al estar en la segunda venida del Señor Jesucristo, estaremos experimentando el alivio, el gozo, la confianza, la seguridad, la plenitud de no ser
los que están castigados con la ira de Dios por causa del pecado, porque fuimos justificados. Siempre me ha llamado la atención Romanos cuando dice allá en el capítulo 4 que Abraham fue justificado, pero también se nos dice a nosotros, no solamente dice el versículo 24, no solamente a ellos, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados, pero la resurrección hace efectiva esa muerte, que es esa expiación que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando nosotros creemos, ponemos nuestros pecados en Él. Él pagó nuestros pecados, Él limpió nuestros pecados. Pero hay algo más que sucede. El Señor Jesús nos justifica, de tal manera que nosotros podemos tener la esperanza bienaventurada del cielo y de que la ira de Dios no está sobre nosotros, porque su sangre nos limpia de todo pecado, tal y como dice la palabra de Dios. Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, hermanos, y eso todo creyente lo sabe. Todo aquel que ha nacido de nuevo lo sabe. Todo aquel que tiene esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, esta reconciliación con nuestro Padre Celestial, está confiando, seguro de que Cristo cargó sus pecados en la cruz del Calvario. Pero cuando mira la resurrección, cuando sabe de la resurrección, entonces sabe que eso hace efectivo ese pago y nos hace justos delante de Dios. Así que somos libres de la ira que vendrá. El primer énfasis que tenemos aquí, que el apóstol Pablo hace aquí en Tesalonicenses, allí en el capítulo 1, es precisamente ese, que somos, Jesús viene y nos libra de la ira venidera. El segundo énfasis que también que tenemos aquí es en el capítulo 2, cuando dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y luego versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Delante del Señor Jesucristo, los hermanos de Tesalónica constituían un gozo no solamente para el apóstol Pablo, un gozo para el Señor Jesucristo, para nuestro Padre Celestial, un gozo del Espíritu Santo, un gozo, porque la redención del Señor Jesucristo había sido anunciada y estos hombres habían conocido la fe y habían venido a la vida con el Señor. Pero el asunto aquí clave es el galardón, porque ellos se habían esforzado de una manera intensa para que al anunciar el Evangelio fuera creíble. Ellos habían vivido con trabajo y fatiga de noche y de día, trabajando duramente para no serles gravosos y que ellos pudieran creer el Evangelio. Por otro lado, vivían santos, justos, irreprensibles también, como lo vimos en su momento, porque para que ellos no querían ponerle tropiezo al Evangelio de Jesucristo, pero también como Padre a los hijos los consolaban, los confortaban, los cuidaban, tenían un amor intenso, claro, muy visible por ellos, y esto también a ellos les convenció para que pudieran creer el Evangelio, pero no solamente creer el Evangelio, sino también vivir para el Señor con todo su corazón. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así como a nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado a su reino y gloria, y tenemos el encargo de parte de su palabra, de parte de la predicación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que andemos como es digno de Dios, quien nos llamó a este privilegio tan grande de ser sus hijos y estar en su reino y gloria. Hermanos, nosotros tenemos el gozo de que al llegar el Señor Jesucristo, el trabajo y el esfuerzo que cada uno de los creyentes puede hacer para vivir por el Señor, el sacrificio que puede hacer, tendrá un galardón. Nos hemos acercado a nuestro Dios seguros de que está, pero también de que es galardonador de los que le buscan. Y el Señor Jesús nos dirá:
bien, buen siervo y fiel. A la venida del Señor Jesucristo tendremos la realidad de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Ya sabemos que cuando Él venga, pues nos sacará a la luz nuestras vidas en todo lo que en cómo hemos vivido, en lo secreto, en lo íntimo del corazón y en las intenciones de nuestro corazón. Entonces, debemos siempre estar listos, preparados para cuando llegue el Señor Jesucristo, estemos confirmados y seguros delante de Él. Pero aquí tiene que ver con que la vida cristiana fiel tendrá un galardón y será un gozo grande y una gloria grande que será para el Señor Jesucristo, y un gozo sin igual que todos tendremos en aquella grande alegría que se presentará en nuestras vidas. También por un tercer asunto más que podemos encontrar ya en el capítulo 3, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Recordarán, hermanos, que ahí hubo el apóstol Pablo tiene una declaración de que él les dice que ellos han aprendido a amarse unos a otros, pero les pide que se amen más y más unos a otros y que ellos crezcan en esto, teniendo un amor unos por otros y para con todos, como el de ellos hacia los tesalonicenses. Los hermanos, el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, habían dado una demostración clara del amor de Dios en sus vidas, donde se manifestaba a los tesalonicenses en una manera muy clara y definida. El amor de Dios, dice aquí, nos explica, ese amor del Señor, que es producto del Espíritu Santo, nos ayuda a enfrentar pruebas, tribulaciones, dificultades, como nos recordaba el hermano José Luis en el estudio esta mañana. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones nos permite enfrentar las pruebas, pero también las tentaciones, también las dificultades y también pues la abundancia o la riqueza que pudiéramos tener. El amor de Dios en nuestros corazones nos permite permanecer estables, constantes, fieles, siguiendo al Señor, haciendo las cosas para la gloria de Él, amándole con todo nuestro corazón y amando la obra que también estamos haciendo. El amor de Dios nos permite, como dice aquí en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones sólidos, firmes, seguros, de que cuando vayamos a estar en la presencia del Señor estaremos irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Imagínense, no habrá nada más puro en todo el universo que aquella gran reunión. Y cada uno de los creyentes podemos estar ahí, afirmados en nuestros corazones, para llenarnos de gozo cuando el Señor nos diga cuando el Señor reconozca con todos sus santos que somos irreprensibles en santidad. Esto no es nuestro, es de la obra de gracia de Dios. Porque aunque conocemos hombres como David, que hizo lo que hizo, estará también en la presencia de Dios, por la gracia de Dios y por la obra de Dios, ahí, en ese gozo extraordinario en su presencia. Hermanos, ahí nos permite, la venida del Señor Jesucristo nos permitirá experimentar con toda claridad todas estas verdades que en este momento, por la gracia de Dios, por la revelación de la Escritura y por la enseñanza del Espíritu Santo, nosotros creemos. Pero será extraordinario. No lo podemos imaginar siquiera. Qué grande será ese momento.
Esto nos debe animar para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe animar para ser fieles a Él. Esto nos debe animar para que si tenemos decepciones o tristezas o sufrimiento, dolor o enfermedades, no nos desanimemos, no nos desalentemos, llenémonos de gozo por el poder del Espíritu Santo en oración, fortalecidos con los medios de gracia para que nosotros permanezcamos con firmeza cuando el Señor se presente y estaremos en una plenitud de gozo que jamás podemos imaginar. Pero los últimos, estos dos puntos que siguen, que el apóstol Pablo nos va a hablar, tienen que ver con una confianza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos aprovechar la venida para que podamos tener paz y sosiego en medio de una prueba muy grande que siempre viene a la vida. Por un lado es la muerte y por otro lado el pensar que somos infieles y no podemos vivir una vida cristiana que satisfaga a Dios. Y en las dos cosas el Señor nos hace voltear hacia su gracia, hacia su obra, como decía nuestro hermano José Luis en la mañana, a descansar en la obra de gracia de Dios. Es la obra de Jesucristo, no es nuestra fidelidad personal, es la que Él promueve a través de nuestras vidas, en nuestras vidas, por su gracia. Aquí en el pasaje que estaremos considerando ahora, que es el capítulo 4, versículos 13 al 16, estaremos hablando sobre el asunto de la muerte. La venida del Señor Jesucristo nos permite tener una experiencia real desde este momento con respecto al temor de la muerte, respecto pues el desconcierto que la muerte pudiera llegar a presentar en nuestras vidas. Y cuando platiquemos el siguiente domingo sobre también de la venida del Señor Jesucristo, estaremos pensando en que por su gracia nosotros podemos ser encontrados por el Señor en esa venida, no como tinieblas, sino como hijos de luz. Así que en estos dos, en los temas de la segunda venida que estaremos tratando, tanto este domingo como el que sigue, estaremos platicando sobre estas experiencias personales que nos permiten tener el beneficio de estar esperando la venida del Señor Jesucristo, confiados, bueno, hoy con esperanza y el próximo domingo confiados en nuestro Dios. Cuando lleguemos a Segunda de Tesalonicenses, podemos decir que en Primera de Tesalonicenses se presenta la esperanza de la venida del Señor Jesucristo en los creyentes con gozo, con expectativas gloriosas. Pero en Segunda de Tesalonicenses se presentan los juicios del Señor sobre las personas que no le han conocido y sobre los líderes del mal que están presentes y que están trabajando a través de todos los tiempos. Pero nos vamos a dedicar ahora a ver el capítulo 4, versículos 13 al 18. Déjenme leer la porción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es muy importante que observemos que una primera cosa que
una primera afirmación que el apóstol Pablo hace es: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pensando en el asunto de la muerte. Probablemente la persecución que se había, bueno, de por sí el mundo, aquel mundo antiguo era un mundo violento. Y bueno, ¿qué puedo decir cuando nuestro mundo es violento? ¿Verdad? Yo creo que como nunca vemos la violencia desatada, pero creo que así ha sido, es el mundo, de constante solamente el mal. Así es el corazón del ser humano que no conoce el mensaje del Evangelio. Entonces los hombres morían, probablemente morían, y pues había muchas, sin duda muchos decesos que afectaban, traían tristeza al corazón de los tesalonicenses. Otra cosa es que probablemente la persecución que se desató de sus mismos paisanos hacia ellos también pudo haber traído mucho dolor, mucha tristeza, quizá personas que murieron o que sufrieron algunos ataques que traía pues al corazón de los tesalonicenses mucha tristeza. Por otro lado, el hecho de que ahora pues ellos como creyentes estaban conociendo las verdades de esperanza que la palabra de Dios da, pues ellos también pensaban, bueno, y si el Señor viene y ya no están los que murieron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos ya creyeron, pero llega el Señor y no están. Entonces, ¿cómo va a ser esto en su venida? Y el apóstol Pablo pues, les va explicando algunas cosas para aclararles acerca de este tema escatológico que está mirando hacia el futuro, pero que con mucha claridad el apóstol Pablo les da esperanza. Entonces ya vimos que la primera cosa que el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Como decía, pues la muerte trae mucha tristeza. La fe que nos salva también nos da la esperanza ante la muerte. Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros vivimos sabiendo que moriremos, pero con la esperanza de estar en la presencia de Dios, de la venida del Señor Jesucristo. Ausentes del cuerpo, dice el apóstol Pablo, presentes al Señor. Y cuando el Señor Jesucristo venga, entonces también nosotros tendremos el gozo, como estaremos viendo ahora, tendremos el gozo de esta esperanza. Entonces, los creyentes, al pensar en la muerte, no deben tener temor, pero los no creyentes sí tienen temor, porque no tienen esperanza. Ellos no saben a dónde van, ellos no saben cuál es el destino de las personas que mueren. Ellos no pueden ver lo que hay detrás de la cortina de la muerte, como la palabra de Dios nos enseña a nosotros qué es lo que hay detrás de la cortina de la muerte. Creo que ya les he comentado esto, pero déjenme comentarlo otra vez. Soy viejo, repito las mismas cosas. Cuando cumplí 60 años, recuerdo muy bien que me entró un gran sentimiento de tristeza y de temor de enfrentar el momento. Pensé en que ahora ya entraba una etapa en donde la realidad de la muerte era más clara para mí. Y pensé pues en mi familia, mi esposa, mis hijos, amigos, amados, hermanos en la fe. Y recuerdo que llegué a pensar, ahora vamos a enfrentar la realidad de la muerte. La hemos enfrentado en diferentes momentos con familiares y amigos, pero ahora viene como una realidad que queda como muy clara, muy cercana, muy está a la mano. Entonces, una de las cosas que es que todo esto podía suceder, pues una vez más, tomando fuerza y valor del Señor, le pedí que me ayudara a mantenerme en la esperanza con fidelidad, con fervor, con confianza, para enfrentar todas estas cosas que podrían venir, la muerte mía o la de otras personas, con confianza
seguro. Y debo confesar que lo hago con frecuencia. Le pido al Señor valor, fuerza, fe, que fortalezca mi fe para enfrentar mi muerte por la muerte de mis hermanos. Es natural que esto exista. Por eso el apóstol Pablo dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros nos vamos a entristecer, podemos tener temor, pero no estamos sin esperanza. Tenemos la esperanza que nos da la palabra de Dios sobre la venida del Señor Jesucristo. Millones de mexicanos hoy están muriendo. Yo creo que como nunca ahora tenemos la realidad de la muerte. Todos los días nos están hablando de cientos, de miles de muertos, todos los días, por todas las causas, especialmente por la pandemia, pero el énfasis se hace ahí, pero es por todas las causas que ahora están presentándose con mucha fuerza en medio de nuestra nación. El Evangelio, con el hecho de la resurrección del Señor Jesús, la esperanza gloriosa, además de la afirmación que Dios nos da en su palabra de que Él vendrá. Y cuando Él venga, los muertos resucitarán y nosotros resucitaremos. El Señor Jesucristo fue el modelo. Él murió y los discípulos se llenaron de tristeza, pero luego Él resucitó y los discípulos se llenaron de gozo. Quedaron con la boca abierta, disfrutando y gozando de la presencia nuevamente de su Señor. Él es las primicias. Él fue el primero que hizo esto, como un ejemplo o modelo de lo que sucederá con nosotros. Nosotros también veremos a nuestros seres amados morir, pero cuando Cristo venga los veremos en la resurrección. Nosotros moriremos, pero cuando Cristo venga resucitaremos en una condición gloriosa. Entonces, una de las verdades que presenta la Escritura en diferentes partes es que, por toda la Biblia, es que pues, los muertos resucitarán. Prácticamente podemos decir que todos los muertos duermen en sus cuerpos, pero un día todos resucitarán, unos para gloria, otros para vergüenza. Fíjense lo que dice Isaías. Pero los que duermen, Isaías 29, 19, pero los que mueren en el Señor, pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. La esperanza es la resurrección. Y cuando esto suceda, cantar de alegría. Esta es la imagen. En el día Daniel 12:2 nos dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Predicamos el Evangelio para que todas las personas vengan al conocimiento de Jesucristo y tengan, si mueren, dormirán, pero que en la resurrección ellos puedan resucitar en un gozo perpetuo para vivir por siempre con el Señor. Pero se puede resucitar para la vergüenza y confusión perpetuas. Entonces, debemos predicar el mensaje del Evangelio para que las personas puedan disfrutar de la resurrección, de las multitudes que vivirán por siempre en la vergüenza, en el gozo del Señor y no en la vergüenza. El Señor Jesucristo también cuando habla de cuando está en el funeral de Lázaro, entonces les dice a las personas asistentes, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. La imagen que el Señor nos da es que la muerte de los creyentes es un sueño, que después de haber descansado,
despertamos al día siguiente llenos de fortaleza, de vigor para empezar los trabajos del nuevo día. Esto es para los creyentes. Y hay un énfasis especial en la palabra de Dios acerca de que los creyentes que mueren en Cristo Jesús duermen. En 1 Corintios 11:30 nos dice, muchos duermen, que muchos estaban muertos en aquel momento. Cuando habla de las apariciones que el Señor tuvo después de su resurrección, habla de que se presentó a varios, aunque ya varios de aquellos hombres estaban durmiendo, o sea, estaban muertos. Sus cuerpos en la tumba, ellos en su parte inmaterial en la presencia del Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre la resurrección en una manera muy intensa. Ustedes pueden buscar en una concordancia y en algunas Biblias, en los comentarios, y encontrarán muchos pasajes que hablan acerca de la resurrección. Otra de las cosas que nos enseña este pasaje es que si creemos que Jesús murió y resucitó, si es cierto que creemos, entonces debemos creer también que todos los creyentes lo harán, que tú lo harás, que yo lo haré. Si creo que Jesús murió y resucitó, soy salvo. Y si creo esto y soy salvo, entonces debo creer que yo resucitaré. Esto es toda la parte completa de nuestra salvación. Somos salvos en nuestro ser inmaterial y somos salvos en nuestro ser material. Y nosotros no estaremos incorpóreos en la eternidad, sino con un cuerpo glorificado, como veremos más adelante, que el Señor nos dará en la resurrección. Es completo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la idea es que las almas de los muertos se unirán a sus cuerpos resucitados, y los vivos, los que estén en ese momento histórico vivos cuando Cristo venga, serán transformados. Nuestra redención incluye que nuestro cuerpo resucite incorruptible o sea transformado a un estado de incorruptibilidad. Esta es la promesa que tenemos en nuestra salvación. Ahora observen ustedes que la fe del Evangelio, el ser salvos, pues se funda en el hecho de que Jesús murió y resucitó. El apóstol Pablo explica a los corintios: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, y fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12, después más de 500 hermanos a la vez, y al último de todos a Pablo. Ahora está el Señor, está en gloria, y su Espíritu está en nosotros, y nosotros somos su iglesia, y está Él con nosotros en una comunión plena, una comunión que no le falta nada, excepto que no es en el cuerpo glorificado, y no es en el estado glorioso en su presencia, pero estamos ahí en la presencia de Dios en esta nueva vida. Si tú crees que Cristo cargó tus pecados en la cruz del Calvario y que murió, que al tercer día resucitó y que ahora está en gloria intercediendo por ti, crees que nuestro Señor Jesucristo un día muy pronto volverá como lo prometió, tú puedes decir que eres salvo, y debe haber manifestaciones de esta salvación que tú has recibido y que yo he recibido. No podemos ser cristianos sin manifestaciones claras de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. No es cosa menor. El poder del Espíritu Santo interviene y transforma. Y por muy difícil que haya sido nuestra vida, debe ser transformada. Tenemos una gran lucha con el pecado y con la maldad, pero nuestra vida debe avanzar en la transformación que Dios está haciendo. Así que, como los tesalonicenses, si somos salvos por este conocimiento, si esperamos del Señor su venida, que nos libra de la ira, recibiremos galardones vivos.
una vida fiel permanece confiando en el Señor, y también recibiremos, estaremos creciendo en amor más y más para mantenernos en santidad, y cuando venga recibiremos gozo y bendición, alegría, una vida fiel, la gracia del Señor. Un punto más que tenemos aquí que quiero comentar es que la palabra del Señor da detalles de la resurrección. Dice, vamos a leer aquí esta porción. El 4 del versículo 15 hasta el versículo 17. Nuevamente dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí el apóstol Pablo nos explica los detalles de la venida del Señor Jesucristo. Nos presenta lo que Dios va a hacer cuando Él venga. Y es muy claro porque dice, les decimos esto en palabra del Señor. Les decimos esto en palabra del Señor, algo que el Señor había revelado a los apóstoles, al apóstol Pablo, de una manera clara para que nosotros lo pudiéramos conocer. Se hablaba de su venida, se hablaba de la resurrección, pero con más detalle ahora el apóstol Pablo lo presenta en el Nuevo Testamento, en este pasaje. Aquí imaginamos nosotros, respecto de los muertos, que cuando el Señor se presente, estará su voz de mando. Siempre me impresiona recordar a Lázaro, ya, también lo he dicho varias veces. Pero qué impresionante que Lázaro está muerto hasta que oye la voz de mando que el Señor Jesucristo le dice: Lázaro, vive. Y vivió. Ahora, el Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. Y por Él es que nosotros reaccionamos ante la venida de Cristo, llamando a los muertos y transformando a los vivos. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, el día en que nuestro cuerpo sea tomado de la tumba, resucitado, glorioso, para estar en su presencia. Pero también el día de la redención implica que nosotros, los que pudieran estar vivos en ese momento, seremos transformados para estar en su presencia. De ahí ya será para estar siempre con el Señor, pero hay una transformación que sucede cuando viene el Señor Jesucristo y nos llama para resucitar, o nos llama porque Él ya llegó, ya vino a este mundo. Entonces el Señor transformará nuestros cuerpos, pero habrá una respuesta. Donde estaba Lázaro muerto, había más muertos, pero los otros no respondieron. Solamente respondió Lázaro. Igualmente, en este llamado que el Señor hace a su pueblo para que resuciten y sean transformados, es un llamado que lo hace, y que los que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas para ese día de la redención, para ese momento, responderán al llamado del Señor a resucitar. Esto es algo impresionante. Ahora, el Señor utiliza aquí palabras marciales. Usa con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Déjenme hacer un comentario aquí de algo que dice el señor Sproul. Dice que Pablo en este momento toma la imagen de un rey que regresa victorioso de una campaña militar. Cuando llegaba hacia su reino, se quedaba en un cierto punto distante del reino y acampaba.
Y entonces daba la orden, con voz de mando, enviaba un mensajero a decir al pueblo, al reino, que el rey victorioso había llegado, que todos se prepararan para recibirlo. Entonces mandaba el toque de trompeta. Quizá ustedes, a ver si me sale, todos los ejércitos del mundo tienen toques para toda clase de órdenes: paso redoblado, alto, descanso, ataque, paso veloz, etc. Pero cuando todo el cuerpo militar está haciendo diferentes actividades, andan diferentes asuntos, y urge un llamado de toda la tropa para que venga a un lugar donde está el general esperándolos, entonces todos tienen un toque de llamado. Y aquí pues había un llamado también de los reyes. Miren, nosotros, nuestro ejército mexicano tiene un toque de llamado. Déjenme ver si ustedes lo oyen, ojalá que sí. Llamada de tropa. La tropa formará sin armas en sus cuadras o donde se ordene. Este es un llamado de tropa. Se le llama a todos para que lleguen al lugar donde está el general y se apresten para lo que sigue. Y esta es el llamado de trompeta que llevaban, que se hacía en el ejército del rey vencedor, para que la gente se aprestara, porque él llegaba ya como rey victorioso. Ahora, con todas estas acciones, pues era llamado para que el pueblo del rey saliera de la ciudad a recibir. Era una cosa muy interesante, porque salían a recibirlo y luego todos regresaban a la ciudad, al reino, como si todos fueran vencedores. Ahí se construía un arco. Todos sabemos nosotros del arco de Tito, por ejemplo. Se construía un arco, el arco de triunfo, y toda la comitiva pasaba con grande regocijo y alegría. En aquel momento cruzaban el arco de triunfo, mostrándose vencedores sobre todos los enemigos que habían ellos enfrentado. Esta imagen corresponde a la imagen que el apóstol, dice el señor Sproul, a la imagen que el apóstol Pablo está presentando aquí. Con voz de mando, la orden de prepararse para su llegada, el arcángel como un portavoz que anuncia la llegada del rey victorioso. No sabemos cómo será, pero habrá ese arcángel. Y también la trompeta de Dios convocará a todos los creyentes convocará a todos los creyentes. Y luego, la cosa que indica es que nos veremos en el aire, en las nubes, recibiremos al Señor ahí. No significa que necesariamente nos vamos con Él a otra cosa, pero puede significar que lo que sí significa es que estaremos ya de ahí en adelante siempre con el Señor. O estaremos en actividades en el cielo, o seguirán las actividades que el Señor tenga programadas para aquí, para este mundo. Lo que sí tenemos es que estaremos siempre ya con el Señor en un gozo constante. El Señor Jesucristo hablaba de este encuentro de los creyentes. Fíjense ustedes allá en la escritura lo que nos dice en Mateo 24. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo y dará la orden de resurrección, y los cuerpos de los creyentes resucitarán, y los demás que estén vivos en ese momento serán transformados en todos con cuerpos glorificados. Imaginen ustedes la escuela, no la podemos imaginar, pero un poquito
vencemos. Del polvo de la tierra, dice Daniel, se levantarán las multitudes de los que duermen. Imaginan lo glorioso de todo eso. Ahorita las personas que andan en el mal y que proponen las malignidades que proponen en este mundo, piensan que ellos son los vencedores, ellos son los que tienen el triunfo, esto es lo que va a triunfar, que todas estas ideas que son contrarias a la palabra de Dios son las que van a triunfar, pero no. Llegará el momento en que será apabullante, inmensamente apabullante, la presencia de los hijos de Dios viniendo en gloria con su Señor y Salvador. Pues la naturaleza espera para esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dos cosas nos dicen aquí que quisiera pues comentarles. Una, hay un orden de resurrección en el momento de la resurrección. Primero, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí habrá la trompeta, todo el sonido y ¡bum! Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo se incluía ahí, y nosotros podemos incluirnos también, si así fuera, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los resucitados, los arrebatados y los resucitados, pero todos transformados, arrebatados, juntamente, todos juntos, a recibir al Señor en el aire. Bueno, ahí está, es la palabra de Dios. Ahora, si pensamos ahorita con qué cuerpo resucitarán, el apóstol Pablo nos presenta algunas verdades ahí en Primera de Corintios 15, 35 en adelante. Dice, pero alguno se preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, otra vez la transformación, todos, unos dormidos y otros vivos, pero todos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos, vivos seremos transformados. La palabra de Dios dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué será esto? ¿Qué tan rápido es esto? Yo creo que es inimaginable cómo sucederá esto tan rápido. No es una cámara lenta, pienso yo, sino es algo extremadamente rápido. Hasta hace poco la medida de tiempo más pequeña que se manejaba era el segundo. Poco a poco fue avanzando en cuestión de los relojes y llegaron entonces a cronometrar pues, ya décimas de segundo. Pero ahora leía que hay instrumentos que miden hasta una cuatrillonésima parte de un segundo, y eso se llama yoctosegundo. O sea que no dan ni cuenta, nos damos de qué fue lo que pasó. ¿Cómo será esto? ¿Quién sabe? Pero creo que lo que sí quiere decir el Señor es, en un abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo, no sé, como la pupila que se dilata, se cierra, se abre, no sé, rápido, pronto. Y hermanos, cuando todo esto pase, qué bendición tan grande será. Ahora, nos sigue explicando aquí, la palabra es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Al ser transformados, esto es necesario porque ahora entramos a la vida eterna. Ya no vamos a entrar ya no habrá tiempo, ya esto no nos gobernará, no habrá envejecimiento, no habrá nada que nos deteriore.
estamos en la vida eterna, en la presencia gozosa de nuestro Dios, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, con toda la presencia también plena del Espíritu Santo, la Trinidad ahí. Es necesario, para que estemos allí en ese momento, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal que muere se vista de inmortalidad, ya no más muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó. No más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice, se pregunta el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El pecado ha sido terminado con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que le faltaba, la redención de nuestro cuerpo, queda concluida. Ahora sí, pasamos a la eternidad en toda plenitud. Y se cumplirá lo que dice Apocalipsis, el capítulo 2, 1 al 4, cuando dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se terminó toda aquella tensión, tristeza, dolor, destrucción personal, mental, de ánimo, de todo que producía el pecado, se acabará. No será más, no será más. Nunca más moriremos, nunca más tristes, nunca más dolidos, nunca más en problemas, nunca más el temor de la muerte. Seremos arrebatados juntamente con todos los creyentes, todos iremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y entonces todo será inmensamente diferente. Nuestras vidas experimentarán una enorme diferencia en la presencia del Señor, en esas condiciones de incorrupción y de no más mortalidad, de incorrupción y de inmortalidad, ¿verdad? Que tendremos. Iremos a recibir al Señor en el aire, y desde ese momento estaremos con el Señor para siempre. Aquella tristeza se acabará, hermanos, y estaremos ahora en una nueva condición. Así estaremos siempre con el Señor. Con toda esta gloria de eventos y de situaciones, pues el apóstol Pablo nos dice ya en el último versículo: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pues, si tenemos temor de la muerte, si tenemos pesar sobre tener que enfrentarla nosotros, o que esté pasando a alguien, o al tener ante una enfermedad que no se corrige, que pudiéramos tener temor de que alguien se vaya, pues la tristeza estará presente, pero la esperanza también. Tendremos tristeza, es lógico, pero con la esperanza gloriosa de volvernos a ver. Quizá como nunca la muerte está presente. Yo creo que todo mundo tiene sufrimientos y pensamientos de que no le gustaría pasar por eso. Sin embargo, la palabra de Dios con el Evangelio de Jesucristo nos anima y nos alienta, haciéndonos pensar que podemos tener la tristeza, pero con la esperanza de la resurrección. Nosotros tenemos esto. Muchos se habla de que hasta los niños pequeños están sufriendo tensión por todo esto, comentarios de todos los días en las televisoras y en los medios, de que hay tantos muertos y se sumaron más muertos, y la violencia que existe y las enfermedades que están, tantas y tantas cosas de la perversión humana, de la maldad humana. Pero estas palabras nos animan, nos alientan a esperar la venida del Señor como la respuesta grande
a una paz enorme, una gloria enorme, una eternidad preciosa, gloriosa en Cristo Jesús, por la muerte de Cristo y su resurrección. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El apóstol Pablo le dijo al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ningún otro lado encontraremos palabras de vida eterna como estas. Que si yo no las puedo expresar con toda la gloria que esto puede ser, y a lo mejor habrá muchos que sí lo hagan, hermanos, son gloriosas. Que mis palabras no le quiten en nada la gloria que representa estar en ese momento de la resurrección por causa de la obra de Jesucristo, de redención y la salvación que trajo a nuestras vidas y que nos llamó y nos hizo entender el Evangelio para que nosotros pudiésemos ser salvos. Esto cambia todo. Y agradezcamos al Señor con todo el corazón la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Y amados hermanos, pues muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia realmente han sufrido y padecido situaciones increíbles, dolores tremendos, suplicios que les han hecho, han sido mártires de gran dolor, pero lo han enfrentado siempre con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, y así con la venida del Señor permanecieron fieles hasta la muerte y confiando en la palabra del Señor y esperando en Él. Cuando uno ve la historia, son muchísimas las personas que han muerto por causa del Señor y han sufrido situaciones increíbles, pero la esperanza de la venida del Señor les ha hecho estar fortalecidos por esto. Así que, hermanos, fortalezcámonos nosotros también con el anuncio de que el Señor Jesucristo viene y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y todos arrebatados para recibir al Señor en el aire, con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y debemos alentarnos y animarnos con estas palabras. Permítanme orar. Amado Padre Celestial, te rogamos en el nombre precioso de Jesucristo que tú nos ayudes a mirar atentamente la palabra tuya, a tener nuestro corazón por tu gracia y tu espíritu lleno de esperanza ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque un día veremos a todos nuestros hermanos que también creyeron en el Evangelio. Gracias porque nosotros tenemos la confianza segura de que al morir estaremos en tu presencia por tu gracia y por la obra de Jesús de redención. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos ofreces a través de tu palabra y la confianza que tú nos das al esperar estas cosas que deben de suceder pronto. Prepáranos, Señor, para ser fieles a ti en todo, caminando en el poder del Espíritu Santo y con tu gracia. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad y por la obra tan grande y maravillosa que has traído a nuestras vidas, porque tú nos llamaste a pesar de que nosotros no queríamos acercarnos. Tú nos llamaste y tú transformaste nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.